Desde América del Norte hasta el Cono Sur, el continente americano continúa guardando múltiples secretos relacionados con las principales culturas precolombinas. En Norteamérica, pueblos como los Anasasis y los Cahokia siguen hurtando respuestas sobre su origen, existencia y declive, mientras que en Sudamérica, estos arcanos corresponden a civilizaciones como la de los Wari y los Moches. Muchos de los misterios precolombinos americanos son mexicanos e involucran enigmas relacionados con los olmecas, Teotihuacán, Monte Albán, los mayas, Tula y otras civilizaciones y sucesos prehispánicos relacionados con las mismas. Incluso un presunto mapa precolombino que engañó a los expertos de una famosa universidad estadounidense forma parte de esta selección de acontecimientos misteriosos. Hoy conoceremos tan solo 25 misterios de América antes de Colón, un periodo de la existencia americana que no cesa de aportar sorpresas para los aficionados a la historia. Antes de meternos a fondo, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. Número 1. El misterio de los danzantes de Monte Albán de hace 1220 años. Los danzantes de Monte Albán son unas representaciones de figuras de cuerpos extraños que han sido asociadas con personas deformes, posiblemente como consecuencia de castigos o torturas, o que por algún motivo realizan contorsiones. Existe un debate sobre lo que significan estas figuras atípicas, plasmadas en la ciudad sagrada zapoteca. Para el antropólogo de la UNAM, Bernard W. Fakmel-Beyer, el significado de estas figuras sigue siendo un misterio, añadiendo que por sus posiciones corporales y aparente desnudez, se les ha interpretado como chamanes o cautivos de guerra. Se cree que las estelas en las que aparecen los danzantes fueron realizadas durante la primera etapa de Monte Albán, aproximadamente entre los años 300 y 800 de la Era Común. El antropólogo Rosalío Félix, de la Escuela Nacional de Antropología e Historia, afirma: no son danzantes, sino individuos que tuvieron deformaciones genéticas. Es gente pequeña, con los brazos más largos que las piernas, o extremidades unas más largas que otras. Félix añade que es posible que estas deformaciones hayan sido producto de anomalías genéticas, por relaciones incestuosas. Número 2. El misterio del hombre de la máscara de cobre, en los Andes. Mucho antes de que el supuesto hombre de la máscara de hierro perturbara a los franceses de los siglos XVII y XVIII, hace unos 3.000 años un antepasado de los argentinos parece que portó una de cobre. Un equipo de la Universidad de Buenos Aires descubrió en el Valle del Cajón, en Catamarca, una máscara rectangular de cobre, fechada hace 3.000 años, lo que la convierte en uno de los artículos metálicos más antiguos de Sudamérica, y de paso cuestiona la teoría de que la metalurgia sudamericana surgió en el Perú. La máscara tiene sus agujeros en las posiciones de los ojos, la nariz y la boca, y el antiguo pibe que la usaba contaba con una cuerda para sujetarla, con dimensiones de 18 centímetros de largo y 15 de ancho. Su centímetro de espesor la hacía algo pesada de llevar. El cobre de la máscara es de más de 99% de pureza y se cree que procedió de las minas catamarqueñas de Capillitas, a 70 kilómetros del lugar del hallazgo de la pieza. Número 3. El misterio del colapso de la civilización maya del período clásico. Entre los siglos 8 y 9 de la Era Común se produjo el declive y abandono de las ciudades del período clásico, de la civilización maya en las tierras bajas del sur de Mesoamérica, un misterio cultural conocido como el colapso maya. Esta decadencia se produjo unos 600 años después de un primer declive maya que se verificó durante el siglo II de la Era Común, durante el período preclásico. El colapso maya del período clásico es uno de los grandes enigmas de la arqueología, perplejidad que se acrecienta por el nivel de sofisticación cultural alcanzado por esta civilización antes de su caída, así como por la rapidez con la que se produjo el declive. Decenas de teorías han sido planteadas para explicar el colapso maya, incluyendo motivos climatológicos, militares, epidemiológicos, sociales y comerciales, entre otros. Existe la tendencia a hablar de los mayas en términos pretéritos, como si ya no existieran. Sin embargo, los mayas continúan siendo una cultura viva en Yucatán, donde más de 500.000 de indígenas intentan preservar sus tradiciones y el legado de sus geniales antepasados. Número 4. Las alineaciones astronómicas de los mayas. La maya fue una cultura particularmente avanzada en astronomía, conocimientos que plasmaron y utilizaron en su desarrollo calendárico, arquitectura y agricultura y religión,
Los estudiosos Anthony Aveni y Horst Hartung publicaron una detallada investigación sobre la alineación de los inmuebles en el mundo maya, descubriendo que la mayoría de las orientaciones se encuentran en la franja entre 8 y 18 grados al noreste, y muchas otras están entre 14 y 25 grados en la misma dirección. Aveni y Hartung creen que las orientaciones de 25 grados al sureste están alineadas con la posición del horizonte en el amanecer en el solsticio de invierno, y que las de 25 grados al noroeste son alineaciones con el ocaso en el solsticio de verano. Investigaciones posteriores han reconocido diferentes grupos de orientaciones, relacionadas principalmente en el alba y el ocaso en fechas de importancia agrícola. El Observatorio Astronómico Caracol de Chichén Itzá está alineado con el azimut del amanecer en el solsticio de invierno a través de dos proyecciones diagonales que cruzan la plataforma de su base, y con el azimut del ocaso en el solsticio de verano, con una proyección perpendicular a la base de la plataforma más baja. Número 5. Los murales de Bonampak. Los murales de Bonampak son una serie de pinturas murales mayas con la fama de ser los trabajos pictóricos más emblemáticos y mejor conservados de esta cultura. Fueron pintados en las paredes del Templo de los Murales, del yacimiento de Bonampak, una antigua ciudad maya cuyas ruinas se encuentran en la selva lacandona, en el estado mexicano de Chiapas. El excelente estado de las pinturas cuando fueron encontradas y el magnífico trabajo artístico de los pintores permitieron conocer diversos aspectos ceremoniales, bélicos y culturales de la civilización maya a través de la observación e interpretación de los murales. El descubridor del sitio arqueológico y de las pinturas, en 1946, fue el estadounidense Hills Haley, con la ayuda del guía indígena lacandona, Chambor. Los murales han permitido conocer diversos aspectos de la cultura maya, como la vestimenta y la estratificación de la sociedad. Unos personajes que han sido asociados con la élite visten ostentosamente, en contraste con guerreros y danzantes, que muestran atributos que los distinguen sobre su papel en la sociedad. Número 6. El misterio de Monte Albán. Monte Albán, la antigua capital zapoteca y una de las primeras ciudades mesoamericanas, es un sitio arqueológico situado a 8 kilómetros de la ciudad de Oaxaca de Juárez. Fundada aproximadamente a comienzos del siglo VI a.C., floreció hasta cerca del año 500 de la Era Común, y su ocaso se produjo alrededor del siglo IX. En su momento de mayor desarrollo, Monte Albán llegó a tener cerca de 35,000 habitantes, que vivían en su mayoría en las laderas aterrazadas de la montaña en la que se erigió la ciudad. Como en la mayoría de las grandes ciudades mesoamericanas, su población era multiétnica. Monte Albán fue perdiendo progresivamente su población en favor de otras localidades situadas en el valle, pero en las inmediaciones de la antigua ciudad. Su colapso se produjo algo más tarde que el de Teotihuacán, aunque es probable que la inestabilidad política de la época de Mesoamérica, derivada del vacío de poder dejado por los teotihuacanos, haya contribuido a la decadencia de Monte Albán y de otros centros urbanos entre los siglos VIII y IX de la Era Común. Número 7. ¿Qué es la cultura Wari y el imperio Wari? La civilización Wari fue una cultura andina que floreció en el centro de los Andes, aproximadamente entre los siglos VII y XIII de la Era Común, expandiéndose por un amplio territorio del actual Perú. Su localidad más grande fue Wari, cuyo sitio arqueológico se encuentra a unos 20 kilómetros al noroeste de la ciudad de Ayacucho, en el departamento peruano del mismo nombre. Wari fue el centro de un imperio que iba desde la costa hasta la sierra peruana, que tuvo lugares distintivos, como Cajamarquilla y Piquillacta. Forma, junto con el imperio Inca, las dos únicas entidades consideradas imperiales en el hemisferio sur. La vida del imperio Wari parece haber girado en torno a la actividad militar y combatieron por todo el territorio peruano, sometiendo a diversos señoríos de su tiempo, aunque también tuvieron grandes centros religiosos, como Pachacama, que en Lima. Se cree que su expansión pudo haber estado relacionada con la difusión del conocimiento agrícola, especialmente la agricultura en terrazas. Número 8. ¿Por qué fue abandonada la ciudad Wari? En su apogeo, la ciudad de Wari alcanzó una extensión de cerca de 20 kilómetros cuadrados, albergando a unos 70,000 habitantes. Como vestigios arqueológicos quedaron las ruinas de edificios de viviendas de varios pisos, callejuelas con templos amurallados y tumbas reales. La mayoría de los edificios estaban revestidos con yeso, lo que hacía resplandecer a la ciudad con el sol. En 2011 se informó sobre el hallazgo en Espíritu Pampa, departamento del Cusco, de un complejo funerario cuya tumba principal corresponde a un dignatario del imperio Wari. En el complejo se encontraron 17 piezas de oro, una máscara de plata y más de 220 cuentas del mismo metal, y un centenar de piezas de cerámica. Ante la baja fertilidad del suelo se realizaron importantes obras de canalización y drenaje,
y sobre todo se construyeron terrazas agrícolas que ampliaron significativamente el área cultivable. Estos andenes, creados en las faldas de las serranías, se encontraban cerca de los centros urbanos para facilitar el abastecimiento de productos agrícolas. Las evidencias arqueológicas indican que Huari declinó en importancia hacia el año 1000 de la Era Común, desconociéndose el motivo de la decadencia y abandono de la ciudad. Número 9. El misterio de la metalurgia precolombina. La aparición de la metalurgia en la Mesoamérica prehispánica se produjo relativamente tarde en la historia de la región, quizás alrededor del año 600, aunque con más certeza en torno al 800 de la Era Común. Las técnicas metalúrgicas probablemente llegaron al actual México desde el sur, por conducto de las rutas comerciales marítimas, desde regiones de América Central o de Sudamérica. Los metalurgistas mesoamericanos que obtuvieron estos conocimientos trabajaron con una gama de metales, incluyendo aleaciones de cobre y plata, cobre y estaño, cobre y arsénico, cobre, estaño y arsénico. Los artesanos metalúrgicos de Mesoamérica fabricaban 3 tipos de productos metálicos: artículos de uso cotidiano, piezas ornamentales personales y objetos para ritos y ceremonias. Durante la primera fase de la metalurgia mexicana, los artesanos del oeste de México trabajaron principalmente en cobre, con algunas aleaciones bajas en arsénico, así como el empleo ocasional de oro y plata. Durante esta etapa inicial se introdujo la tecnología de fundición a la cera perdida, posiblemente desde América Central o la actual Colombia. Número 10. El misterio de la forma de vida en Cuicuilco. Cuicuilco es un sitio arqueológico del periodo preclásico, localizado cerca de lo que fue el lago de Xochimilco, en la actual Ciudad de México. Se cree que pudo haber sido una de las poblaciones notables más antiguas del Valle de México, contemporánea con las ciudades de la zona medular olmeca en Veracruz y Tabasco. Fue uno de los primeros grandes centros religiosos y urbanos del eje neovolcánico, y su población posiblemente incluía todos los niveles sociales y rasgos culturales que caracterizarían después a las ciudades-estado del periodo clásico mesoamericano. La ciudad fue destruida hace unos 2000 años por la única erupción conocida del Xitle, un volcán del sur de México situado a 3100 metros sobre el nivel del mar, cerca de la Ajusco. Esta calamidad determinó el abandono de la ciudad y la reubicación de la población en otras localidades de la Cuenca de México. Tras la caída de Cuicuilco, Teotihuacán emergió como el principal centro de poder de la región. Número 11. Las líneas de Nazca en Perú. Las líneas de Nazca son un conjunto de más de 700 geoglifos, hechos en el suelo del desierto de Nazca, en el sur del Perú. Son unas incisiones poco profundas en el suelo desértico, que dejan ver fondos de distintos colores, abiertas entre los años 500 a.C. y 500 de la Era Común. Si bien las primeras figuras fueron descubiertas en 1927 desde tierra, cuando el arqueólogo peruano Toribio Mejía Chespe caminaba por la región, se aprecian mejor desde el aire y en las últimas décadas se han descubierto varias utilizando drones, creyéndose que quedan más por localizar. La mayoría de las líneas recorren el paisaje en trazos rectos, aunque también hay diseños figurativos de plantas y animales. La longitud acumulada de las líneas descubiertas supera los 1.300 kilómetros en un área de 50 kilómetros cuadrados. Se desconoce si tuvieron algún propósito en particular, mencionándose que pudieron ser homenajes a los dioses o invocaciones a la lluvia. Número 12. ¿Quién era la cultura Anasazi? Los Anasazi o pueblos ancestrales integraron una cultura arqueológica amerindia que ocupó la región de los actuales estados norteamericanos de Colorado, Utah, Arizona y Nuevo México, aproximadamente entre los años 5500 a.C. y 1300 de la Era Común. Los testimonios arqueológicos muestran que conocieron la cerámica, los tejidos y la irrigación, y dibujaron unos símbolos que no han sido descifrados. Si bien no hay seguridad sobre la continuidad étnica de los Anasazis, se considera que la cultura pueblo, incluyendo los pueblos de los Hopis y los Suñíes, forman parte de su descendencia. Una excavación en Cowboy Wash, cerca de Dolores, Colorado, encontró los cadáveres de al menos 24 humanos, fechados cerca del año 1200 de la Era Común, con evidencias de violencia y desmembramientos, así como fuertes indicios de que se consumía carne humana. Igualmente, evidencias halladas en Sucker Ridge, cerca de Durango, Colorado, han sido asociadas con acciones de guerra relacionadas con rivalidades por los recursos y limpieza étnica. Número 13. El misterio de por qué los Anasazi abandonaron su casa. Las razones de por qué los Anasazis abandonaron hacia los siglos XII y XIII, la región en la que habían vivido siempre, no están claras, y se ha especulado que pudieron estar relacionadas con sequías prolongadas, un cambio climático regional o global, la degradación ambiental, la hostilidad intertribal y la influencia de las civilizaciones mesoamericanas. Varias de estas teorías parecen tener respaldo en evidencias arqueológicas.
Existe un relativo consenso en torno a que los pueblos ancestrales respondieron a la presión de las naciones de habla anúmica, que se instalaron en la meseta de Colorado, así como el cambio climático que resultó en sucesivos fracasos de las cosechas. El registro arqueológico muestra que no era inusual que los Anasazis respondieran al cambio climático cambiando ubicaciones y residencias. El arqueólogo Timothy A. Kohler excavó cerca de Dolores, Colorado, descubriendo que los Anasazis se establecieron durante periodos de precipitaciones superiores a la media, lo que les permitía cosechar sin riego. Al mismo tiempo, abandonaron áreas cercanas castigadas por sequías. Número 14. El misterio de Cahokia. Cahokia es el sitio arqueológico de una ciudad nativa americana que existió aproximadamente entre los años 1050 y 1350 de la Era Común, en Illinois, frente a la actual ciudad de San Luis, al otro lado del río Mississippi. El parque arqueológico alberga unos 80 montículos artificiales, y en su apogeo la ciudad llegó a tener cerca de 20.000 habitantes, siendo la más grande e influyente de la cultura mississippiana. El montículo más importante es el Monks, que, con un largo de 291 metros, un ancho de 236 y una altura de 30 metros, es la pirámide más grande al norte de Mesoamérica. Cahokia es el nombre de la tribu que vivía en el lugar cuando llegaron los primeros europeos en el siglo XVII. Con una localización privilegiada, cerca de la confluencia de los ríos Mississippi, Missouri e Illinois, Cahokia mantenía relaciones comerciales con regiones distantes, como los Grandes Lagos y la costa del Golfo. No están claras las causas del declive de Cahokia, y como posibles motivos se han señalado sequías, epidemias, revueltas internas y conflictividad externa. Número 15. El misterio del origen del Gran Montículo de la Serpiente en Ohio, Estados Unidos. El Gran Montículo de la Serpiente es un túmulo prehistórico en forma de efigie, ubicado en Peebles, Ohio, Estados Unidos. Con una longitud de 411 metros en 3 secciones, un ancho que varía entre 6 y 7.6 metros y 90 centímetros de altura, fue construido en una meseta de cráter que corre cerca del arroyo Ohio Brush, en el condado de Adams, Ohio. Es la efigie de serpiente más grande que se conozca en el mundo. La interpretación generalmente aceptada del túmulo es que una cabeza de serpiente con la boca abierta casi envuelve un elemento oval hueco que mira hacia el este y tiene 37 metros de largo. Este elemento ovalado puede representar un huevo, con una aparente representación de la serpiente consumiéndolo. Algunos antropólogos opinan que el óvalo representa el sol o el cuerpo de una rana. Otros estudiosos sostienen que es el resto de un montículo de plataforma. Número 16. El misterio del colapso de la cultura moche. La civilización mochica o moche es una cultura arqueológica del Perú antiguo que existió en el valle del río Moche entre los siglos II y VII de la Era Común, extendiéndose hacia los valles de la costa norte peruana. Se caracterizó por la construcción de grandes canales de riego y represas, lo que le permitió extender su frontera agrícola, así como por el uso del adobe, con el que construyeron palacios y templos decorados con murales y bajorrelieves, en los que plasmaron su mitología, leyendas y cosmovisión. Fueron unos virtuosos artesanos del oro, que trabajaron mediante laminado, forja y alambrado, lo que les permitió fabricar atuendos, ornamentos, emblemas y objetos rituales. Su colapso es un misterio y ha sido asociado a conflictos internos detonados por grupos que no comulgaban con la religión oficial, factores climáticos, posiblemente el fenómeno del Niño y conflictividad entre las varias comunidades mochicas. Número 17. El misterio de los jeroglíficos olmecas. Los jeroglíficos olmecas son un conjunto de glifos desarrollados dentro de la cultura olmeca, no existiendo acuerdo académico sobre si se trata de un sistema de protoescritura o de un lenguaje propiamente dicho. La hipotética existencia de un sistema de escritura durante los periodos olmeca medio y tardío ha sido un tema de debate durante mucho tiempo, y la evidencia directa incluye la aparición de presuntos glifos individuales y un texto potencial existente en Cascajal. La evidencia indirecta incluye similitudes en los sistemas de escritura y el calendario entre las culturas mesoamericanas posteriores, para las que la olmeca representa la civilización madre. El arqueólogo y escritor Michael DeCoe interpreta los glifos del sitio olmeca de San Andrés como un tipo temprano de escritura, mientras que el magista David Stewart apuntó que resulta aventurado postular la existencia de un sistema de escritura solo con un puñado de símbolos. Número 18. Los misterios de los olmecas. La civilización olmeca es reconocida como la más antigua que floreció en Mesoamérica, teniendo su región de apogeo en los actuales estados mexicanos de Veracruz y Tabasco, aunque el radio de acción de esta cultura abarcó varios puntos mexicanos en Guerrero y otros estados mexicanos aparentemente aislados del núcleo principal. Los olmecas florecieron aproximadamente entre los años 1200 y 400 a.C., y su cultura se centró primero en San Lorenzo Tenochtitlán,
Tras el declive de esta localización, se trasladaron a La Venta, Tabasco, en el siglo X a.C., que constituye su principal yacimiento arqueológico. Entre los misterios olmecas se encuentran sus jeroglíficos, que se discute si eran símbolos de un sistema de escritura, y sus cabezas colosales, que constituyen el principal elemento distintivo de esta cultura. Otro misterio de esta civilización es cómo se llamaba a sí misma, ya que la palabra olmeca es un término que significa en náhuatl, gente del caucho, acuñado por los aztecas. Número 19. El misterio de las cabezas olmecas. Las cabezas humanas colosales olmecas, esculpidas en grandes bloques de basalto, algunas de 3.4 metros de altura y hasta 50 toneladas de peso, constituyen el evento más llamativo y representativo de esta civilización mesoamericana. La doctora Anne Cyphers, especialista del Instituto de Investigaciones Antropológicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, dijo en 2020 que las cabezas eran representaciones de gobernantes olmecas. La primera cabeza olmeca fue descubierta en 1862, en la hacienda Hueyapan, ahora conocida como Tres Zapotes, por el viajero y coleccionista José María Melgar y Serrano, quien quedó impresionado por los rasgos africanos parecidos a los de los nativos de Etiopía y los habitantes de Nubia, lo que sugirió una posible relación de las figuras mexicanas con el Viejo Mundo. Esta hipotética vinculación ha sido descartada por Cyphers, señalando que hasta el momento no ha sido encontrado en los sitios olmecas ningún objeto que sugiera una relación con África. Los exámenes de ADN tampoco han revelado nada relacionado con África en los yacimientos olmecas. Número 20. El misterio del nombre original de la ciudad de Teotihuacán. ¿Y quién la fundó? Teotihuacán fue la ciudad más grande e influyente del Nuevo Mundo precolombino, antes de Tenochtitlán, y sus dos imponentes pirámides, la del Sol y la de la Luna, y demás monumentos continúan atestiguando su grandiosidad. La ciudad alcanzó su apogeo hacia el siglo IV de la Era Común, y fue la urbe dominante en el Valle de México, en parte gracias al control que mantenía sobre las cercanas reservas de obsidiana, utilizadas para fabricar y comercializar instrumentos y herramientas cortantes, cabezas de dardos y puntas de lanzas. Los orígenes de la ciudad todavía se discuten, desconociéndose cuál era la identidad étnica de sus fundadores. Las teorías más recientes señalan que Teotihuacán fue una ciudad cosmopolita en cuya prosperidad participaron grupos de diferentes orígenes étnicos. El propio nombre Teotihuacán fue un término acuñado por los mexicas, por lo que también se desconoce cómo los teotihuacanos se llamaban a sí mismos. Número 21. ¿Quién descubrió Teotihuacán? Cuando los mexicas descubrieron Teotihuacán, 1000 años después de haber sido abandonada, quedaron tan impresionados por sus monumentales edificaciones que pensaron que eran obra de gigantes. Aparte de los primeros aztecas que vieron Teotihuacán, otros personajes históricos han tenido que ver con el sitio. Se dice que Cortés pasó por el lugar y no se percató de que unos inmensos montículos de tierra ocultaban las pirámides. En el siglo XVII, el historiador Carlos de Sigüenza y Góngora intentó conocer los secretos interiores de la pirámide de la Luna abriendo un túnel, pero fue Leopoldo Batres el definitivo descubridor de Teotihuacán por los trabajos arqueológicos que realizó durante el Porfiriato. Díaz le encargó a Batres que dejara a la luz Teotihuacán, aunque su trabajo fue polémico ya que causó daños a la pirámide del Sol. Sin embargo, Batres cumplió con su promesa de terminar los trabajos en septiembre del año 1910, para las celebraciones del primer centenario de la independencia mexicana. Número 22. El mapa de Vinlandia. En 1957, la Universidad de Yale adquirió un mapa que fue revelado en 1965, con bombos y platillos, como un atlas genuino de la época precolombina. Además de representar a los territorios del Viejo Mundo, Europa, Asia y África, el mapa presentaba una gran masa terrestre en el Atlántico, al suroeste de Groenlandia, llamada Vinlandia. El mapa afirmaba que Vinlandia había sido visitada por navegantes europeos en el siglo XI, y la publicación fue acompañada con un libro escrito por especialistas de Yale y el Museo Británico. Poco después de la publicación del mapa empezaron las sospechas de que podía tratarse de una falsificación, hasta que, en efecto, se descubrió que la tinta utilizada en el trazado contenía un pigmento artificial creado en el siglo XX. En 2018, tras años de debate, la Universidad de Yale reconoció que sus últimas investigaciones habían demostrado, de forma concluyente, que el mapa era una falsificación. Número 23. El misterio de los Atlantes de Tula. Los Atlantes de Tula son 4 estatuas colosales antropomorfas de piedra, ubicadas en Tula, la antigua capital del Imperio Tolteca. Las estatuas no monolíticas de más de 4.6 metros de altura fueron talladas con piedras, que estaban disponibles cerca del lugar, como caliza, roca volcánica y arenisca. Los bloques de piedra esculpidos y ensamblados representan a guerreros toltecas,
dotados de representaciones de armas prehispánicas, incluyendo un lanzadardos o atlatl. En el tallado, los escultores seguramente utilizaban cinceles, martillos de piedra, raspadores de varios tamaños y piedras de alisar, un laborioso y lento proceso de esculpido que ilustra la importancia que la civilización tolteca otorgaba a estas figuras. El nombre de Atlantes fue acuñado por los europeos, inspirado en el titán Atlas de la mitología griega. Número 24. El misterio de Xochicalco. Xochicalco es un yacimiento arqueológico en el estado mexicano de Morelos, a 38 kilómetros de la ciudad de Cuernavaca. Vivió su apogeo en el periodo epiclásico, entre los años 650 y 900 de la Era Común, lapso durante el cual se erigieron la mayoría de sus monumentos supervivientes. Xochicalco se relacionó con Teotihuacán, el poder dominante en Mesoamérica durante el periodo clásico y, según algunos investigadores, llenó el vacío de poder dejado por los teotihuacanos. De hecho, el florecimiento de Xochicalco se produjo entre la caída de Teotihuacán y la emergencia de Tula. Se desconocen los motivos exactos de su declive, creyéndose que pudo haberse producido por sequías prolongadas o turbulencia social. Número 25. El misterio de la quemada en Zacatecas. El sitio arqueológico de La Quemada, a 58 kilómetros de la ciudad de Zacatecas, fue asociado por algunos autores del periodo colonial con Chicomostoc, el mítico lugar de origen de tepanecas, xochimilcas, mexicas y tlaxcaltecas, según las tradiciones orales indígenas. Sobre el origen del nombre La Quemada hay dos versiones. Una señala que los españoles vieron los edificios del sitio con apariencia de quemados, y otra que el yacimiento se encontraba en una hacienda llamada La Quemada. Entre sus edificios destacan el Salón de las Columnas y una pirámide votiva. La Quemada fue abandonada gradualmente, posiblemente por problemas sociales. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor, compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video y envíale el enlace a tus familiares y a tus mejores amigos, para que también sepan más sobre los 25 misterios de América antes de Cristóbal Colón. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte. No se te olvide seguirnos en todas nuestras redes sociales, que van a estar aquí abajo en la descripción. Recuerda, un pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla.